En las calles de Jerusalén, algo extraordinario se está desarrollando. Lo que inició como una exclamación aislada se ha transformado en un clamor jubiloso. Abundan los informes sobre una visión celestial impresionante que incluye a Jesús y a un ángel. Miles quedaron maravillados ante tal espectáculo. Sin embargo, esto planteó inquietudes perturbadoras. ¿Será acaso este fenómeno uno de los presagios del regreso de Cristo? Según las Escrituras, debemos estar alertas ante las señales engañosas que caracterizarán los tiempos finales, advirtiéndonos sobre el incremento de la maldad mundial. Mateo 24:24. La aparición de este evento tan misterioso y sobrecogedor nos confronta con una duda crucial. ¿Es una manifestación divina auténtica o un engaño preparado para sumergir a la humanidad en la gran tribulación? Lo que se descubra podría alterar completamente nuestra comprensión sobre los últimos días y el plan de salvación divina. ¿Estaremos preparados para lo que se avecina? ¿O caeremos ante el engaño más grande de la historia? Este supuesto evento sobrenatural provoca interrogantes significativos y desconcertantes. ¿Estaremos siendo testigos de un milagro auténtico, arraigado en las promesas y profecías bíblicas antiguas? ¿Es posible que estemos ante un suceso de magnitud bíblica tan significativo que solo mediante las Escrituras podamos llegar a entenderlo plenamente? Jesús nos advierte sobre señales prodigiosas en los cielos que anunciarían el fin de los tiempos. Mateo 24:30. Muchos se cuestionan si este fenómeno es una de esas señales profetizadas. En la Biblia, la presencia angelical es crucial en momentos de trascendencia espiritual, donde estos seres divinos traen mensajes o cumplen misiones que afectan el destino de la humanidad. Ahora, con estos informes desde Jerusalén sobre una visión que incluye a Jesús y a un ángel, debemos preguntarnos, ¿qué significado tiene esto para nuestro mundo actual? ¿Estamos frente a una señal clara de los últimos tiempos o a un preludio de algo aún más grande en el diseño divino? Tales eventos son un recordatorio vigoroso de las promesas pendientes y la inminencia descrita en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, la pregunta crucial que debemos hacernos es, ¿estamos verdaderamente preparados para lo que podría seguir? Las Escrituras nos alertan constantemente sobre la aparición de señales engañosas y la llegada del Anticristo, instándonos a discernir sabiamente los tiempos en los que vivimos. 2 Tesalonicenses 2:3-4. Antes de seguir explorando este tema apasionante, me gustaría invitarles a dar me gusta a este video. Este simple acto es más significativo de lo que parece, pues ayuda a que YouTube promueva este contenido a más personas, permitiendo que más almas sean alcanzadas y bendecidas por estas verdades bíblicas. Si aún no se han suscrito al canal, les animo a hacerlo sin demora. En Jerusalén estamos presenciando un evento que desafía nuestra comprensión humana. ¿Será acaso la inauguración de una revelación divina predicha por profetas ancestrales? ¿O es aún prematuro determinar la naturaleza de lo que está sucediendo? A medida que indagamos en este enigma cada vez más inquietante, se hace evidente una realidad. Este fenómeno podría revolucionar totalmente nuestra percepción de la espiritualidad, la historia y la realidad misma. Los eventos actuales parecen coincidir asombrosamente con las profecías bíblicas escritas hace milenios. Cada descubrimiento en este rompecabezas añade una capa adicional de misterio y con cada develación, las incógnitas crecen. Esta manifestación única y profunda ha suscitado numerosas preguntas y reflexiones. ¿Podría ser este evento un indicativo del regreso de Cristo tan anhelado y profetizado en la Biblia? ¿O estamos ante un mensaje celestial, divinamente enviado,
cuyo propósito completo aún no comprendemos. Muchos estudiosos y fieles, al reflexionar sobre las narrativas bíblicas del regreso de Jesús, empiezan a considerar que esto podría ser un preludio a su gloriosa llegada. Sin embargo, las Escrituras también nos alertan sobre los engaños en los últimos tiempos, subrayando la necesidad de cautela. Algunos, al evaluar este suceso a la luz de las enseñanzas bíblicas, especulan si podría ser una manifestación del anticristo o uno de los múltiples engaños advertidos por Jesús. La pregunta persiste: ¿es este acontecimiento celestial verdaderamente un presagio del retorno de Cristo o una ilusión meticulosamente fabricada para engañar incluso a los elegidos? El escenario de este extraordinario suceso fue el Monte de los Olivos, un sitio de profunda significación espiritual e histórica. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, esta montaña, escenario de momentos cruciales en la vida de Jesús, incluida su ascensión, también es proféticamente significativa. Según las Escrituras, es aquí donde muchos creen que se producirá el regreso de Cristo. En un día despejado bajo un sol radiante, algo completamente inesperado e inexplicable ocurrió, quedando grabado en la memoria de los testigos. Los presentes quedaron atónitos, incrédulos ante lo que veían. Una figura celestial, envuelta en luz radiante, descendió lentamente de los cielos. Vestía ropas blancas que brillaban con una luminosidad sobrenatural y a su alrededor seres de luz que muchos identificaron como ángeles la acompañaban. La visión trascendía la lógica humana y la razón, como si los cielos mismos se hubieran abierto ante ellos. Los primeros en atestiguar este fenómeno eran peregrinos presentes en el Monte de los Olivos en ese momento. Muchos relacionaron de inmediato a la figura celestial con Jesucristo. Las características de esta figura resplandeciente coincidían con las descripciones tradicionales de Jesucristo presentes en la Escritura y en representaciones artísticas a lo largo de los siglos. Con cabello largo y profundos ojos que parecían penetrar las almas de quienes osaban mirarlos, para muchos no quedaba duda de que estaban ante el Salvador. Aunque el asombro era palpable entre los testigos, no todos estaban convencidos de que la visión representara lo que parecía a simple vista. Algunos, bien versados en las Escrituras, reflexionaban sobre si realmente se trataba de una prueba de fe. El apóstol Pablo advirtió sobre la capacidad de Satanás de disfrazarse como un ángel de luz en 2 Corintios 11:14.
Y Jesús alertó que en los últimos días surgirían falsos profetas que realizarían milagros tan impresionantes que podrían engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos, según Mateo 24:24. Mientras algunos celebraban y glorificaban a Dios al pie de esta visión, otros adoptaron una postura más escéptica. ¿Era esta aparición un engaño disfrazado de milagro, destinado a poner a prueba la fe de los creyentes? ¿O estábamos realmente presenciando un acontecimiento prefigurado en las profecías bíblicas sobre los tiempos finales? Las respuestas a estas preguntas siguen siendo esquivas, y el debate se extiende entre teólogos, académicos y creyentes de todo el mundo. Sabemos con certeza que este suceso sobrenatural ha marcado indeleblemente a quienes lo presenciaron, y su impacto ya se siente ampliamente, impulsando discusiones sobre la inminencia del segundo advenimiento de Cristo y el cumplimiento de las profecías. A medida que seguimos explorando este misterio, se nos llama a examinar las Escrituras con atención y discernimiento. Jesús advirtió sobre los peligros de los últimos días, y ahora, más que nunca, debemos estar alerta y preparados para discernir la verdad de las posibles decepciones que podrían surgir. En juego no está solo nuestra comprensión de la realidad espiritual, sino también el destino eterno de nuestras almas. Los relatos de las Sagradas Escrituras, especialmente el sermón profético de Jesús en Mateo 24, nos ofrecen una advertencia clara y grave. Los signos engañosos emergen en los últimos días, ejecutados por falsos profetas y eventualmente por el anticristo mismo, quien podría intentar imitar la gloria divina para engañar incluso a los elegidos, si fuera posible. Estos signos bíblicos nos instan a mantenernos vigilantes y cautelosos ante eventos de gran magnitud espiritual, como el que ahora se informa. Aunque lo ocurrido es extraordinario y posee una belleza que trasciende la comprensión humana, también plantea reflexiones profundas que son difíciles de ignorar. ¿Es este evento el anhelado regreso glorioso de Jesús, como lo profetizan las Escrituras? ¿O podría ser una maniobra temprana del enemigo diseñada para llevar al engaño y la confusión? A medida que las imágenes y testimonios continúan difundiéndose por el mundo, una cosa es segura: lo sucedido ese día en el Monte de los Olivos desafía la lógica humana y altera nuestra percepción de la realidad. Este evento parece superar cualquier entendimiento puramente racional. ¿Es acaso un signo celestial, un anuncio de que se acerca el tiempo? ¿O tal vez es el preludio de algo mucho más oscuro, una prueba inminente para aquellos que esperan con gran anticipación el retorno del Salvador? La figura celestial que apareció en la montaña irradiaba una luz intensa, tan brillante que parecía emanar directamente de su ser, creando una atmósfera de belleza sobrenatural e ineludible que trascendía las leyes naturales del mundo físico. Esa luz envolvía todo a su alrededor en un aura de misterio profundo y maravilloso, llenando los corazones de los presentes con una mezcla de asombro y reverencia. A medida que los relatos de este evento se extendían rápidamente por todo el mundo, los exégetas de las Escrituras y los teólogos comenzaban a revisar las profecías bíblicas sobre el retorno de Cristo y los signos que lo precederían. La Biblia nos advierte que antes del regreso de Jesús se manifestarán señales espectaculares en los cielos y en la tierra, capaces de engañar incluso a los más firmes en la fe. Para muchos, lo ocurrido en Jerusalén podría interpretarse como uno de esos signos precursores de los eventos finales, anunciando que los tiempos descritos en el libro de Apocalipsis podrían estar más cerca de lo que pensamos. ¿Podría este evento ser, entonces, el inicio de la realización de las profecías escatológicas?
Sin embargo, no todos están dispuestos a aceptar esta visión sin reservas. Conscientes de las advertencias bíblicas sobre el anticristo y sus engaños, muchos estudiosos de la Escritura se acercan a este fenómeno con cautela. El Nuevo Testamento especifica que en los últimos días el anticristo realizará grandes señales y maravillas para engañar, si es posible, incluso a los elegidos. Mateo 24:24. Estas señales serían tan convincentes que podrían desviar a muchos del camino de la fe verdadera. El apóstol Pablo, en sus cartas a los tesalonicenses, también describe al hombre de la iniquidad, que vendrá con todo tipo de poder engañoso y maravillas falsas, para confundir a las personas y alejarlas de la verdad. Por lo tanto, los más escépticos y críticos en su análisis de las Escrituras podrían ver lo ocurrido en el Monte de los Olivos no como una manifestación de la gloria de Cristo, sino como una ilusión meticulosamente diseñada para confundir y engañar. En 2 Corintios 11:14 se nos advierte que Satanás puede disfrazarse como un ángel de luz, lo que nos lleva a una reflexión crucial. No todas las señales deben ser aceptadas inmediatamente como divinas. La aparición podría ser parte de un engaño mayor, una táctica de Satanás para alejar a las personas de la fe verdadera y prepararlas para seguir al falso Cristo, que surgirá como un salvador engañoso, decepcionando a muchos con sus milagros y promesas huecas. La trama se complica aún más al considerar que el lugar de este evento extraordinario, el Monte de los Olivos, es mencionado en las Escrituras como un punto clave en el plan profético de Dios. Según la profecía de Zacarías 14:4, el Monte de los Olivos será donde los pies de Cristo toquen la tierra cuando regrese en gloria. Este lugar, que ya ha sido escenario de eventos significativos en la vida de Jesús, lleva un peso espiritual que añade aún más misterio al episodio. La pregunta persiste: ¿estamos ante el primer paso hacia el cumplimiento de las profecías o al borde de una decepción monumental? Los eruditos continúan debatiendo y buscando respuestas en las Escrituras, mientras el mundo observa con aprensión. Para los creyentes, el evento en Jerusalén es una llamada a reavivar la fe y a prepararse espiritualmente para lo que está por venir. Jesús nos instó a estar alerta, a no dejarnos engañar, sino a permanecer firmes en la fe, confiando en las promesas de Dios. Después de todo, sabemos que su venida será inolvidable y gloriosa, y que las decepciones, aunque poderosas, no prevalecerán contra aquellos que son verdaderamente fieles. Ahora lo que queda es esperar, observar y orar, manteniendo nuestros ojos en las promesas de las Escrituras mientras buscamos discernir los signos de los tiempos y nos preparamos para el cumplimiento del plan final de Dios. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Numerosos creyentes, apoyándose en las advertencias de Mateo 24, abordan eventos como el acontecido en el Monte de los Olivos con escepticismo y cautela. En dicho pasaje, el Señor Jesucristo alerta sobre la aparición de impostores y visionarios en los tiempos finales, capaces de realizar prodigios tan extraordinarios que incluso los más fieles podrían ser seducidos. Estas afirmaciones del Mesías resuenan con fuerza en quienes, ante tales sucesos, no solo ven un potencial acto divino, sino también la posibilidad real de un engaño orquestado por las fuerzas del mal para sembrar confusión y preparar el terreno para adversidades futuras.
como indica la Sagrada Escritura que sucederá. Mientras algunos interpretan estos fenómenos como auténticos presagios del regreso cercano de Cristo, otros contemplan la posibilidad de que sean el preludio de una gran decepción perpetrada por el Anticristo, cuyo objetivo es desorientar y confundir al pueblo de Dios. Las enseñanzas de Jesús son explícitas al respecto. Debemos permanecer alerta y preparados, ya que los días venideros estarán llenos de engaños sutiles y pruebas de fe que desafiarán incluso a los más devotos. Independientemente de la interpretación que se adopte, es indiscutible que lo ocurrido aquel día en Jerusalén no fue meramente un espectáculo visual, sino un evento espiritualmente profundo que marcó a todos los presentes. La intensidad espiritual del momento fue tan tangible que muchos cayeron de rodillas, abrumados por una mezcla de emociones, clamando y buscando respuestas divinas. Parecía que por un instante lo físico y lo espiritual se fusionaron, tocando los corazones de manera tan profunda que sus vidas no volverían a ser las mismas. Para algunos, no había duda de que estaban ante un verdadero augurio del inminente regreso de Cristo. La escena que presenciaron se alineaba con las profecías bíblicas sobre su gloriosa segunda venida, rodeado de ángeles y manifestando un poder sobrenatural. Mientras algunos se llenaban de alegría y esperanza, otros eran consumidos por un temor profundo. La magnitud del evento era innegable, pero la incertidumbre persistía. ¿Era realmente el regreso glorioso de Jesús lo que estaban presenciando o estaban siendo engañados por un adversario que utiliza prodigios para desviar a los siervos de Dios? Según 2 Tesalonicenses 2, 9-10, el anticristo surgirá con toda clase de prodigios engañosos, atrayendo a aquellos que rechazan la verdad y alejándolos de la salvación. Este clima de duda e incertidumbre subraya la necesidad de mantener una vigilancia espiritual constante, pues la Biblia nos advierte sobre señales engañosas que podrían confundir incluso a los más prevenidos, llevándolos a diferenciar erróneamente lo verdadero de lo falso. Para estos fieles escépticos, la aparición celestial en el Monte de los Olivos, a pesar de su majestuosidad y gloria, no representaba la realización de las promesas divinas, sino más bien una de las múltiples artimañas que el anticristo desplegaría en el mundo en los tiempos finales. Revelaciones 13:13-14 nos advierte acerca de la capacidad del anticristo para realizar prodigios, incluso hacer descender fuego del cielo, con el fin de engañar a los habitantes de la tierra. El Monte de los Olivos, un lugar cargado de significado espiritual y profético, se convirtió en el escenario de este enigmático suceso. Es esencial recordar que según Zacarías 14:4, será en este lugar donde los pies de Cristo tocarán la tierra a su regreso en gloria, dividiendo la montaña en dos, un evento que señalará el inicio de una nueva era. Esto añade aún más misterio y complejidad a la situación. ¿Podría ser que el Monte de los Olivos esté preparado una vez más para una manifestación divina? ¿O este lugar sagrado está siendo manipulado como un medio de engaño, una distracción perversa del verdadero plan divino para los últimos días? Mientras teólogos y estudiosos escudriñan las profecías bíblicas en busca de respuestas, el mundo espera con expectación y ansiedad. Para aquellos que interpretaron el evento como una señal divina, lo ocurrido en Jerusalén es un llamado a la preparación espiritual, un aviso de que el tiempo del retorno de Cristo está cerca. Para otros, representa una prueba de fe, un recordatorio de las numerosas advertencias que hemos recibido para no ser engañados por las apariencias del mal. Jesús nos instruyó a estar vigilantes y listos, pues nadie sabe el día ni la hora de su venida. Según Mateo 24:36,
Debemos ser como las vírgenes prudentes que mantuvieron sus lámparas llenas de aceite, preparadas para la llegada del novio. Así, el evento en el Monte de los Olivos actúa como un recordatorio urgente de la necesidad de mantener una constante vigilancia espiritual, buscando discernimiento a través de la oración y el estudio de la palabra de Dios. La pregunta persistente es: ¿estamos presenciando el comienzo del cumplimiento de las profecías bíblicas sobre los últimos días? ¿O estamos frente a una gran ilusión diseñada para desviar a los creyentes del camino verdadero? Aún no tenemos una respuesta definitiva, pero una cosa está clara. Lo que ocurrió aquel día en Jerusalén ha dejado una huella indeleble en todos los testigos y continuará resonando por mucho tiempo, fomentando la fe y la búsqueda de discernimiento entre los creyentes alrededor del mundo. En los tiempos finales, tal como nos revela la Escritura, se presentarán numerosos signos y maravillas. Algunos serán manifestaciones directas del cielo, confirmaciones de las promesas divinas, mientras que otros serán fabricaciones del enemigo, intentos por desviar a la humanidad de la verdad. Como seguidores de Cristo, nos corresponde buscar discernimiento y aferrarnos a las promesas divinas, confiando en que cuando el verdadero Salvador regrese, su gloria será tan manifiesta que nadie podrá cuestionar el cumplimiento de las profecías que nos fueron entregadas. A medida que reflexionamos sobre estos eventos misteriosos y profundos, es crucial mantenernos centrados en las enseñanzas de la Biblia, que en repetidas ocasiones subraya la importancia del discernimiento espiritual en los tiempos finales. El apóstol Juan nos advierte en 1 Juan 4:1 que no debemos creer en todos los espíritus, sino probarlos para ver si provienen de Dios, dado que muchos falsos profetas han salido al mundo. Esto subraya la necesidad de estar atentos a los sucesos a nuestro alrededor y examinarlos a la luz de la palabra de Dios para evitar caer en las trampas del enemigo. Este principio cobra especial relevancia en nuestra era. La evolución de la tecnología y las comunicaciones hace que fenómenos espirituales, visiones y signos se difundan rápidamente, alcanzando a millones en cuestión de minutos. El impacto emocional de estos eventos se magnifica, impactando corazones y mentes con gran intensidad. La era digital ha permitido que relatos de experiencias sobrenaturales, como el acontecimiento en el Monte de los Olivos, ganen una dimensión global rápidamente. Sin embargo, con esta exposición también surgen desafíos significativos, ya que la interpretación de estos signos puede ser moldeada e influenciada por numerosas voces y perspectivas, no todas fundamentadas en las Escrituras. En este contexto, uno de los mayores retos para los creyentes hoy en día es discernir entre lo verdadero y lo falso, lo auténtico y lo ilusorio. En tiempos de turbulencia, como los descritos por Jesús y los profetas, existe una lucha constante entre el reino de Dios y las fuerzas del mal, que se esfuerzan por engañar y desviar a los fieles. La Biblia nos advierte que la decepción será una de las principales estrategias de nuestros adversarios en los últimos días. Como se menciona en 2 Corintios 11:14, Satanás se disfraza como un ángel de luz, lo que implica que las manifestaciones maliciosas pueden parecer hermosas y espiritualmente reconfortantes, cuando en realidad son engaños bien elaborados. Este concepto es crucial al considerar lo observado en el Monte de los Olivos. La figura resplandeciente, rodeada de ángeles y emitiendo una luz pacífica, podría parecer corresponder a las descripciones del regreso de Jesús. Sin embargo, como apuntan algunos eruditos y teólogos, también podría tratarse de un engaño, una fachada divina diseñada para confundir. El aviso de Jesús en Mateo 24:24 es explícito.
porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas que realizarán grandes señales y prodigios. En la medida de lo posible, intentarán engañar incluso a los elegidos. En este contexto, es fundamental que mantengamos una actitud de vigilancia constante. Al considerar los testimonios de los testigos en Jerusalén, siempre debemos recordar que, aunque la Biblia anuncia señales maravillosas y gloriosas que precederán la venida de Cristo, también nos advierte que no todas estas señales serán auténticas. Satán intentará imitar los actos divinos en un esfuerzo por engañar, lo que hace que el discernimiento sea más crucial que nunca. Las interrogantes que suscita el evento en el Monte de Olivos son profundas y relevantes para los tiempos que vivimos. Estamos verdaderamente cerca de la segunda venida de Cristo. ¿Podría este evento ser un anticipo de su glorioso retorno a la tierra, como se describe en Apocalipsis 1:7, donde todo ojo lo verá? ¿O es esto una artimaña diseñada para preparar al mundo para la llegada del Anticristo, quien surgirá con señales falsas y maravillas, engañando a quienes no están arraigados en la verdad? La Escritura nos asegura que el regreso de Jesús será un evento de proporciones universales, indiscutible e imposible de ignorar. Mateo 24:27 compara su llegada con un relámpago que ilumina el cielo de este a oeste, un evento visible globalmente, anunciado por trompetas y acompañado por legiones de ángeles. Sin embargo, hasta que llegue ese día grandioso, enfrentaremos diversas señales y eventos que desafiarán nuestra fe y nuestro conocimiento de las Escrituras. Jesús nos advierte en Lucas 21:36 de estar siempre vigilantes y orar para que seamos dignos de escapar de todas estas cosas que sucederán y de estar de pie ante el Hijo del Hombre. Este llamado a la vigilancia debe ser una constante, ya que la preparación para el retorno de Cristo no se limita a momentos de crisis o a fenómenos espirituales extraordinarios, sino que debe ser parte de nuestra vida diaria de devoción, oración y estudio de la palabra. Así, ante fenómenos como el ocurrido en Jerusalén, debemos estar preparados para cualquiera de las posibilidades, ya sea que se trate de una señal genuina de Dios o un engaño del enemigo. Lo esencial es que nuestra fe permanezca firme, fundamentada en las verdades inmutables de la Biblia, y que nuestro discernimiento espiritual se fortalezca mediante la oración y el estudio continuo de las Escrituras. Es a través de esta preparación que podremos distinguir entre la verdad y las mentiras, lo auténtico y lo falso, y así permanecer firmes en la fe, sin importar los desafíos que enfrentemos en los últimos días. Además, como seguidores de Cristo, debemos evitar ser dominados por el miedo o la incertidumbre. Las Escrituras nos enseñan que, aunque los últimos días estarán marcados por engaños y tribulaciones, los creyentes cuentan con la promesa segura de la salvación y la protección divina. La victoria definitiva pertenece a Cristo. En Juan 16:33, Jesús nos asegura con las palabras: «En el mundo tendrás tribulación, pero ten buen ánimo, yo he vencido al mundo». Esta promesa nos fortalece y nos da la confianza para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que, al final, estaremos con Él en su gloria. Anticipamos la manifestación del reino de Dios y debemos seguir viviendo en fe, esperanza y amor, conscientes de que cada evento y cada señal nos acercan más a la triunfal redención de nuestro Salvador. El fenómeno en el Monte de los Olivos, sea un verdadero signo o una decepción, nos sirve como recordatorio de que estamos presenciando el desarrollo de los tiempos finales y que nuestra preparación debe ser constante. Al final, lo que hemos visto y experimentado hoy son los dolores de parto de una nueva era, tal como Jesús describió en Mateo 24:8.
Estos eventos, por más grandes y enigmáticos que parezcan, son solo el principio de lo que está por venir. Debemos mantenernos vigilantes, siempre atentos a las enseñanzas de Cristo, preparados para lo que el futuro pueda traer. El regreso de Jesús es seguro, y cuando ocurra, todo el mundo lo verá en su plena gloria. Hasta entonces nos mantenemos firmes, confiados en que el Señor nos guiará y protegerá, sin importar cuán difícil pueda ser el camino por delante. Aunque el evento en Jerusalén ha generado una ola de euforia y esperanza en muchos corazones, la cautela permanece entre los eruditos y teólogos. Estos expertos subrayan que, a pesar de que los fenómenos puedan parecer milagrosos, las Escrituras advierten sobre grandes engaños que ocurrirán en los últimos días. El apóstol Pablo, en su carta a los tesalonicenses, específicamente en 2 Tesalonicenses 2, advierte sobre un período de gran engaño, donde señales y prodigios mentirosos serán utilizados para preparar el camino para el anticristo. Asimismo, Jesús en Mateo 24:24 advirtió que falsos mesías y falsos profetas surgirían en los últimos días, realizando señales tan asombrosas que podrían engañar incluso a los elegidos, aquellos firmes en la fe. Basándose en estas advertencias bíblicas, teólogos y líderes espirituales ejercen cautela antes de emitir conclusiones definitivas sobre lo que realmente ocurrió ese día en Jerusalén. El fenómeno observado podría ser, de hecho, un verdadero indicio de la cercanía del reino de Dios. No obstante, también podría ser parte de un engaño para desviar a la humanidad del camino de la verdad. La Biblia es clara al advertir sobre la habilidad del enemigo de presentarse como un ser de luz, y esto significa que cualquier evento sobrenatural debe ser examinado a la luz de las Escrituras antes de ser aceptado como legítimo. Este debate teológico y espiritual conlleva profundas implicaciones para nuestra comprensión de los signos de los tiempos finales. Por un lado, hay quienes creen firmemente que lo observado en Jerusalén es un presagio de la inminente llegada de Cristo. Para ellos, el evento celestial es una confirmación de las promesas bíblicas y un signo de que el reino de Dios está cercano y que el retorno del Salvador se aproxima rápidamente. Esta visión celestial ha provocado una bifurcación en la percepción de los creyentes, y mientras algunos ven en ella la concreción de las profecías largamente esperadas, fortaleciendo su fe y la expectativa del glorioso día del Señor, otros se mantienen cautelosos y preocupados. En tiempos de gran confusión espiritual como el presente, los teólogos y expertos en las Escrituras recomiendan ser especialmente vigilantes para evitar caer en las seducciones espirituales que plagan estos tiempos. Como nos recordó Jesús, la decepción será una herramienta clave utilizada por los enemigos en los últimos días. Estos expertos sugieren que antes de la manifestación plena del reino de Dios, viviremos una época marcada por juicio y tribulación, donde los signos falsos abundarán para desviar a las personas de la verdad. Así, mientras algunos celebran el fenómeno en Jerusalén como una revelación divina, otros lo interpretan como una trampa potencial que pone a prueba la fe y la alerta de los creyentes. La divergencia de opiniones entre los testigos del evento es notable. Por un lado, hay quienes están convencidos de haber presenciado un auténtico milagro celestial, sintiendo una presencia divina tan intensa como si el cielo mismo hubiera descendido a la tierra en ese momento sagrado. Estas personas se sintieron movidas a la oración ferviente y las lágrimas, creyendo estar viviendo una manifestación directa de Dios, viendo en ello una señal de que la espera por la segunda venida de Cristo está llegando a su fin. Sin embargo,
También hay quienes, aunque conmovidos por la experiencia, optan por una interpretación más cautelosa. Estos creyentes prudentes sostienen que, a pesar de la aparente naturaleza milagrosa del evento, es necesario ejercer un discernimiento espiritual agudo para entender realmente lo que está detrás. Según la Biblia, los últimos días serán un tiempo de pruebas, y la aparición de grandes señales no debe ser automáticamente aceptada como divina. Estos creyentes consideran el evento como una posible prueba espiritual, un desafío a la verdadera fe, y subrayan la importancia de la prudencia para no ser engañados por señales engañosas. A medida que los informes sobre el evento se difunden globalmente, el debate sobre su significado se intensifica. Comunidades religiosas de diversas denominaciones en todo el mundo se ven profundamente involucradas en discusiones sobre lo que realmente sucedió. En lugares de culto como iglesias y sinagogas, el fenómeno es objeto de acalorados debates. Algunos líderes religiosos interpretan el fenómeno como una confirmación de las antiguas profecías sobre la segunda venida de Cristo, mientras que otros lo consideran como el posible inicio de la gran decepción predicha en las Escrituras. Teólogos de renombre han comenzado a hablar públicamente sobre el evento, con opiniones divididas. Algunos afirman que las características observadas coinciden perfectamente con las descripciones bíblicas del retorno de Cristo, especialmente las mencionadas en Mateo 24 y Apocalipsis. Este panorama de opiniones encontradas refleja la complejidad de interpretar los signos de los tiempos finales, subrayando la necesidad imperiosa de un discernimiento espiritual sólido y fundamentado en la Escritura. El evento en la montaña de Olivas ha capturado la atención de creyentes y escépticos por igual, dada su ubicación profética y la presencia de fenómenos como ángeles y luces celestiales. Estos elementos fortalecen la convicción de algunos teólogos de que estamos presenciando señales que anuncian la cercanía del cumplimiento de las promesas divinas sobre el retorno de Cristo. Sin embargo, existe una cautela considerable entre otros expertos en teología que recuerdan las advertencias bíblicas sobre la aparición de falsas maravillas en los últimos días, orquestadas por el poder del anticristo y sus seguidores. Estos eventos son descritos en pasajes como 2 Tesalonicenses 2:9-10, donde se menciona que el anticristo vendrá con todo el poder de Satanás y con señales y maravillas mentirosas. Estos teólogos argumentan que el evento en Jerusalén podría ser el inicio de una serie de engaños diseñados para desviar a los creyentes de la verdad y preparar el terreno para la aparición del anticristo. En respuesta a estos sucesos, líderes religiosos de todo el mundo están exhortando a sus seguidores a mantener una vigilancia espiritual intensa, recordándoles las palabras de Jesús en Mateo 24:36 sobre la incertidumbre del día y la hora del retorno del Señor. Un momento conocido solo por el Padre. Esta necesidad de vigilancia implica que los creyentes deben estar constantemente alerta, discerniendo y orando para no ser engañados. El misterio de lo ocurrido en Jerusalén sigue siendo un tema de discusión activa en los círculos teológicos, planteando preguntas cruciales sobre la naturaleza de los eventos de los últimos días. ¿Estamos realmente en la antesala de la segunda venida de Cristo? ¿O nos enfrentamos a una decepción sin precedentes que podría desviar incluso a los más fieles? La urgencia de la preparación espiritual se ha intensificado, instando a los creyentes a considerar que los tiempos finales podrían estar más cerca de lo previsto. Este escenario ha llevado a muchos a reflexionar sobre la prudencia de emitir juicios apresurados,
Algunos líderes religiosos sugieren que, dado el contexto, podría ser más sabio esperar más señales que confirmen o refuten la naturaleza divina del evento, o que quizás revelen algún engaño oculto. Conforme el fenómeno gana notoriedad, los medios sociales y plataformas de comunicación global se inundan de videos, testimonios y teorías sobre lo ocurrido, con imágenes de figuras celestiales rodeadas de luz y ángeles, siendo objeto de análisis no solo teológico, sino también científico. Estas investigaciones multidisciplinarias buscan desentrañar la verdad detrás de las visiones, con expertos desde científicos hasta teólogos escrutando cada detalle. Mientras algunos líderes religiosos sugieren que la raptura podría estar inminente, otros piden cautela y recuerdan enseñanzas como la de 1 Juan 4:1, que insta a no creer en cada espíritu, sino a probar los espíritus para determinar si realmente provienen de Dios, dada la proliferación de falsos profetas en el mundo. Este enfoque equilibrado y crítico es esencial para navegar los desafíos de interpretar eventos potencialmente proféticos en un mundo complejo y a menudo confuso. La presencia de explicaciones escépticas como ilusiones ópticas, fenómenos atmosféricos o manipulaciones tecnológicas destaca la dualidad de interpretaciones que rodea al evento ocurrido en la montaña de Olivas. Sin embargo, la convicción de muchos testigos que experimentaron el fenómeno es fuerte. Rechazan estas explicaciones científicas, sintiendo que lo vivido fue demasiado profundo y significativo para ser meramente un engaño visual o una casualidad natural. Los relatos de quienes estuvieron presentes son variados y llenos de contrastes emocionales. Algunos describen haber sentido una paz indescriptible, comparable a estar en presencia de lo divino, como si Dios mismo se manifestara ante ellos. Esta experiencia es vista por muchos como una señal clara de la presencia celestial, un momento de conexión espiritual intensa que refuerza su fe y esperanza en las promesas divinas. Por otro lado, otros testigos se vieron invadidos por la duda y el temor, preocupados por la posibilidad de que lo experimentado fuera una ilusión diseñada para probar su fe. Estas personas no pueden olvidar las advertencias bíblicas sobre períodos de gran confusión espiritual, como los descritos en el libro de Revelación. En Revelación 13 se describe al anticristo como una figura capaz de engañar al mundo entero con actos milagrosos. Esta narrativa alimenta la preocupación de que la aparición en Jerusalén pueda ser parte de la gran decepción mencionada en las Escrituras. Además, el hecho de que el evento haya tenido lugar en la montaña de Olivas no hace más que aumentar su significado espiritual y profético. Según el Nuevo Testamento, esta es la montaña desde donde Jesús ascendió al cielo después de su resurrección y donde, según las profecías, regresará al final de los tiempos. Este lugar ha sido y sigue siendo central en las expectativas escatológicas cristianas. La conexión entre la montaña de Olivas y las profecías bíblicas, especialmente Zacarías 14:4, que profetiza que los pies de Jesús se posarán nuevamente en este lugar en su regreso, refuerza la creencia de muchos de que el evento podría ser una manifestación preliminar o un signo de la segunda venida de Cristo. Para estos creyentes, el evento no solo confirma físicamente la promesa de la regresión de Cristo, sino que también espiritualmente los motiva a mantener su fe y vigilancia mientras esperan su regreso. Estas diversas reacciones subrayan la complejidad de interpretar fenómenos espirituales y proféticos en el contexto moderno, donde la fe y el escepticismo a menudo chocan. A medida que el debate continúa y más personas de todo el mundo se interesan en los acontecimientos de Jerusalén,
La comunidad cristiana se encuentra dividida entre la confirmación de sus creencias más esperanzadoras y el miedo a ser engañada por falsas promesas. Esta tensión subraya la importancia de un discernimiento cuidadoso y basado en la profundidad de la enseñanza bíblica. Los habitantes de Irán están comenzando a cuestionar la autoridad de los ayatolás y el liderazgo de una nación cuyo gobierno se ha basado en promesas incumplidas. Imagina vivir en un lugar donde decidir seguir a Jesús puede significar perder todo: tu seguridad, tu libertad e incluso tu vida. En algunas partes del mundo, donde el Evangelio es perseguido y su predicación está prohibida, algo sorprendente está ocurriendo. Se estima que más de 1 millón de musulmanes han decidido abandonar el Islam para abrazar a Cristo. En lugares como Irán, donde la persecución religiosa es severa y la fe cristiana puede resultar fatal, se está gestando un despertar espiritual impresionante. Mediante visiones, sueños y milagros innegables, miles de personas están encontrando el amor de Jesús y entregando sus vidas a Él, a pesar de los peligros. Hoy compartimos historias impactantes que muestran cómo Dios está obrando en Irán, un país que muchos consideraban improbable para recibir el mensaje del Evangelio. Quédense conmigo, porque lo que les contaré es una historia de esperanza, transformación y el poder inquebrantable de la palabra de Dios. Lo que está ocurriendo en Medio Oriente es un cambio profundo, una revolución liderada por Jesús, algo que nadie habría previsto. En una región dominada por el Islam durante siglos, un número sin precedentes de musulmanes está abandonando su antigua fe y se está volviendo hacia el cristianismo. Este fenómeno es particularmente evidente en Irán, un país profundamente marcado por las tradiciones islámicas chiítas. Durante años, Irán ha sido sinónimo de un régimen teocrático estricto, donde se imponen los principios religiosos chiítas con rigor. Sin embargo, debajo de todo esto, se está gestando una revolución espiritual que ha dejado a muchos preguntándose sobre el verdadero significado de lo que está ocurriendo. Imaginen iglesias llenas de fieles, mientras que las mezquitas experimentan una notable disminución en la asistencia. Esto parece casi imposible de creer en una nación oficialmente conocida como la República Islámica de Irán. Sin embargo, este es precisamente el fenómeno que está ocurriendo. Según los últimos informes, más de 1 millón de musulmanes en Irán han tomado la sorprendente decisión de convertirse al cristianismo. Este cambio radical en la afiliación religiosa y cultural tiene implicaciones profundas, lo que ha llevado a algunos a cuestionarse si estamos ante el fin del Islam radical. Otros se preguntan si este crecimiento del cristianismo es una señal del cumplimiento de las profecías bíblicas que anuncian la expansión del Evangelio a todos los rincones del mundo antes del regreso de Cristo. Para comprender el impacto de esta transformación, es crucial tener en cuenta el contexto religioso y político de Irán. Este país, el más grande de los chiítas en el mundo, está gobernado por un régimen teocrático que interpreta el Islam chiíta de manera estricta, influyendo profundamente en todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos. Las autoridades religiosas ejercen un control significativo, afectando tanto las conductas personales como la política y el gobierno del país. Aunque el Islam chiita predomina en Irán, el Islam suní, que representa la mayoría del Islam a nivel mundial, es dominante en muchos otros países musulmanes. A pesar de las diferencias doctrinales y las tensiones históricas entre chiítas y suníes, ambos comparten creencias fundamentales que han moldeado la región durante siglos. En este contexto de una fuerte identidad islámica, el fenómeno que se está desarrollando en Irán es verdaderamente asombroso. Los informes indican que cada vez más musulmanes chiítas están abandonando el Islam para seguir a Jesucristo.
Este movimiento no es una simple tendencia aislada, sino un cambio profundo, tanto espiritual como cultural, que desafía normas profundamente arraigadas. Para los iraníes, decidir convertirse al cristianismo no es algo que se tome a la ligera. Las consecuencias de esta elección en un país como Irán son extremadamente graves, dado que el gobierno prohíbe estrictamente el cambio de religión. La apostasía, es decir, abandonar el Islam, es considerada un delito que puede ser castigado con prisión, tortura e incluso la muerte. A pesar de estos riesgos mortales, muchos iraníes continúan tomando la decisión de seguir a Cristo, a un ritmo que ha alarmado a observadores internacionales. La situación es aún más notable al considerar los esfuerzos que el régimen ha realizado durante décadas para suprimir cualquier forma de desviación religiosa. Las llamadas policías de moralidad se encargan de hacer cumplir las leyes islámicas en los espacios públicos, incluidas las leyes que exigen el uso del hijab para las mujeres. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Estas políticas de control suelen ser opresivas y violentas. Recientemente, el asesinato de una mujer por no cumplir con las regulaciones del hijab provocó condenas internacionales y llevó a una revisión crítica de la postura autoritaria de Irán sobre la religión. A pesar de estos controles estrictos, empiezan a surgir señales de que el sistema está fallando. El clérigo iraní Mohammed Abu Qasim informó recientemente que, de las 75.000 mezquitas en Irán, aproximadamente 50.000 han cerrado debido a la drástica disminución de asistentes. Este dato revela el creciente desencanto de los iraníes con la versión del Islam promovida por el régimen. Junto con los reportes de más de 1 millón de conversiones al cristianismo, es evidente que se está produciendo una transformación espiritual profunda. Este despertar espiritual ha sido descrito por muchos como una revolución de Jesús, un término que refleja el impresionante crecimiento del cristianismo en un país donde la conversión religiosa es peligrosa y castigada severamente. ¿Qué está impulsando esta ola de conversiones tan sorprendentes? Para comprenderlo, es necesario considerar las realidades políticas, sociales y económicas de Irán. Durante años, el pueblo iraní ha soportado grandes dificultades debido a la inestabilidad económica, la represión política y la corrupción generalizada. Todd Nettleton, de Voices of the Martyrs, menciona estadísticas inquietantes que arrojan luz sobre las difíciles condiciones en Irán. Este país enfrenta una de las tasas de adicción más altas a nivel mundial, mientras que un porcentaje significativo de su población vive en una situación de pobreza extrema. Este panorama sombrío ha llevado a muchos iraníes a cuestionar y distanciarse de las prácticas islámicas impuestas por el gobierno, considerándolas incapaces de ofrecer soluciones a los problemas más urgentes. Además de la crisis económica y social, existe un desencanto generalizado hacia el modelo político actual. Según un reciente estudio del Instituto Gaman,
Con sede en Inglaterra, el 80% de los iraníes anhelan un sistema democrático, rechazando la estructura teocrática vigente. Esto demuestra una creciente demanda de libertad política y derechos individuales, reflejando el deseo de un cambio profundo que pueda responder mejor a las necesidades del pueblo. Este descontento, palpable en todas las capas de la sociedad, también pone en evidencia el agotamiento de la población ante un régimen que ha fallado en proporcionar estabilidad y prosperidad. En medio de este ambiente de desencanto, el cristianismo ha surgido como una chispa de esperanza renovadora. Su mensaje, centrado en el amor, el perdón y una relación directa con Dios, contrasta marcadamente con las restricciones del Islam político. Para muchos iraníes, la fe cristiana no solo ofrece un refugio espiritual, sino también una alternativa al modelo de vida impuesto por el régimen. Este cambio hacia el cristianismo no es meramente una conversión religiosa, sino también una forma de resistencia cultural y personal. Un factor importante que impulsa este movimiento es el atractivo de los valores asociados a los países de mayoría cristiana, como la democracia, los derechos humanos y la justicia social. Estos ideales resuenan profundamente en aquellos que buscan romper las cadenas de la opresión y construir un futuro más libre. Para muchos iraníes, abrazar el cristianismo significa no solo adoptar una nueva fe, sino también unirse a una visión más amplia de transformación social y política. Mientras tanto, las iglesias clandestinas crecen como símbolo de esperanza y desafío frente al régimen. Este aumento en la fe cristiana no ha pasado desapercibido para las autoridades, que ven este fenómeno como una amenaza directa a su control. En respuesta, el gobierno ha intensificado sus esfuerzos para reprimir el movimiento mediante encarcelamientos, persecuciones y tácticas de intimidación. Sin embargo, estas acciones parecen tener un efecto contrario, avivando aún más la expansión del cristianismo entre quienes buscan un propósito más profundo en sus vidas. Es esencial destacar que este cambio no es solo una moda pasajera. Representa un movimiento cultural y espiritual significativo que está transformando la sociedad iraní desde sus cimientos. Para muchos, las iglesias se han convertido en espacios de refugio y fortaleza frente a un régimen que intenta silenciar sus voces. Este renacimiento espiritual también se alinea con las demandas de reforma política y social, fortaleciendo aún más la conexión entre la fe y la lucha por la libertad. A pesar de los esfuerzos del régimen por sofocar este despertar, el interés en el cristianismo sigue creciendo, sugiriendo que Irán está entrando en un capítulo completamente nuevo de su historia. Este fenómeno ha llevado a muchos a reflexionar sobre su significado más amplio. ¿Podría este renacimiento espiritual ser una señal del cumplimiento de antiguas profecías bíblicas? Según las Escrituras, el Evangelio será proclamado en todas las naciones antes del regreso de Cristo. Mateo 24:14. Lo que está ocurriendo en Irán podría formar parte de un plan divino, desafiando todas las expectativas. A medida que las iglesias crecen y las mezquitas se vacían, se evidencia un cambio trascendental en los corazones y mentes de las personas, marcando un antes y un después en la historia espiritual de este país. En conclusión, el renacimiento cristiano en Irán es una transformación impresionante y sin precedentes. A pesar de los enormes riesgos, un número cada vez mayor de iraníes está abrazando la fe cristiana, desafiando las bases religiosas y políticas del régimen islámico. Impulsados por la desesperación, las dificultades y una búsqueda de esperanza, están encontrando en Jesucristo las respuestas a sus más profundas inquietudes. Este movimiento no se limita a ser un fenómeno religioso.
Es un cambio cultural y espiritual que podría remodelar el futuro de Irán y tener un impacto significativo en toda la región, ya sea interpretado como el cumplimiento de una profecía bíblica o como una respuesta natural a décadas de opresión sistemática. Hay algo innegable. Una transformación liderada por Jesús está ocurriendo en Irán y el mundo entero está empezando a notarlo. En medio de los intentos del régimen por sofocar cualquier expresión de fe no alineada con el Estado, se está gestando un movimiento silencioso pero profundamente poderoso. Las iglesias subterráneas y las plataformas digitales han emergido como los principales pilares de este crecimiento espiritual. Estos espacios no solo proporcionan un lugar seguro para la oración y la educación cristiana, sino que también sirven como puntos de conexión para una comunidad que encuentra fortaleza en su fe, incluso en medio de las dificultades. Este crecimiento, sin embargo, no debe ser entendido únicamente como un acto de desafío político o social. Según Todd Nettleton, la expansión del cristianismo en Irán va más allá de la insatisfacción con el sistema actual. Es una respuesta a la profunda conexión que la fe cristiana ofrece, una conexión que muchos no encontraron en sus experiencias previas. Para los convertidos, uno de los aspectos más transformadores del cristianismo es su énfasis en valores como la compasión, el perdón y una relación personal con Dios. Estos principios resuenan especialmente entre aquellos que han sufrido el peso de una religión institucionalizada, que a menudo se ha sentido más como una carga que como una fuente de alivio. Para muchos iraníes, las enseñanzas de Jesús representan no solo una fuente de esperanza, sino también un empoderamiento espiritual que transforma la manera en que enfrentan la vida cotidiana. Uno de los pasajes bíblicos más conmovedores para aquellos que buscan consuelo y renovación se encuentra en Mateo 11, 28, 30. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Estas palabras han tocado profundamente a quienes han pasado años soportando sufrimientos y cargas. Más que una promesa de alivio, representan una invitación a experimentar una paz verdadera y una libertad espiritual que trasciende cualquier obstáculo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, para muchos iraníes, estas enseñanzas ofrecen algo que nunca antes habían experimentado, un descanso auténtico en medio del caos. En un país donde la opresión, las dificultades económicas y la pérdida de derechos son parte del día a día, estas palabras se perciben como un bálsamo para el alma y una promesa de algo mejor. La cristianidad, en este contexto, no solo es una religión, se ha convertido en un símbolo de dignidad personal y resistencia frente a un sistema que a menudo ha fallado a su pueblo. El mensaje de Jesús no solo responde a necesidades espirituales, sino que también proporciona un nuevo sentido de propósito y pertenencia. Para aquellos que han soportado décadas de pobreza, desempleo e inflación, el cristianismo no es simplemente una fe, es una oportunidad para empezar de nuevo. Representa la posibilidad de redefinir sus vidas y encontrar un significado más profundo en medio de la adversidad. Además,
Las enseñanzas cristianas también desafían la narrativa de desesperanza que muchos han aceptado como inevitable. La promesa de descanso y libertad en Cristo se convierte en un llamado a vivir con una nueva perspectiva, una que no está definida por las limitaciones de su entorno. Este despertar espiritual no solo impacta a los individuos, sino que también inspira un movimiento colectivo que está cambiando el tejido social de Irán. En un país marcado por años de lucha económica y vacío espiritual, el cristianismo se está consolidando como un faro de esperanza. Esta transformación no es simplemente una tendencia pasajera. Es un cambio que está dejando una huella profunda, mostrando que incluso en los contextos más adversos, la fe puede florecer y convertirse en un agente de cambio. La corrupción gubernamental ha destruido aún más la ya debilitada confianza del pueblo iraní, mientras que el país continúa enfrentándose a una de las tasas más altas de adicción a las drogas en el mundo. Estas crisis sociales no solo han dejado cicatrices profundas en la vida cotidiana de los ciudadanos, sino que también han socavado la fe de muchos en el sistema religioso impuesto. Durante décadas, el régimen islámico, bajo su estricta interpretación teocrática, se presentó como garante de justicia, dignidad y moralidad. Sin embargo, para una gran parte de la población, estas promesas se han quedado en palabras vacías. Muchos iraníes sienten que han sido traicionados por un sistema que no ha cumplido con sus compromisos básicos. En este contexto de desencanto, el cristianismo ha emergido como algo radicalmente diferente, ofreciendo un mensaje de amor, perdón y esperanza que se opone directamente a las dificultades de la vida diaria bajo un régimen opresivo. Más allá de los valores mencionados, el cristianismo introduce la idea de un Dios personal y compasivo, un Dios que no busca control, sino una relación cercana con sus hijos. Este aspecto es profundamente significativo para quienes se sienten abandonados por un sistema que debería haberles ofrecido consuelo espiritual. Para muchos, este mensaje representa un rayo de esperanza, una promesa de libertad interior y un sentido renovado de pertenencia que el Islam político no ha logrado proporcionar. No sorprende entonces que tantos iraníes se sientan atraídos por estas enseñanzas. La cristianidad no solo ofrece una alternativa espiritual, sino que también actúa como una forma de resistencia personal y colectiva frente a un régimen que ha fallado en cumplir las expectativas de su pueblo. Este crecimiento espiritual, sin embargo, no ha pasado desapercibido para las autoridades. El gobierno iraní considera el aumento del cristianismo como una amenaza directa no solo a su control religioso, sino a la estabilidad de todo su sistema político. En un país donde religión y política están intrínsecamente entrelazadas, cualquier movimiento que debilite esta conexión representa un desafío existencial para el régimen. Como respuesta, las autoridades han intensificado las medidas represivas. Iglesias subterráneas son clausuradas, los cristianos convertidos enfrentan arrestos y encarcelamientos, y cualquier expresión pública de fe cristiana es vigilada de cerca. El miedo del régimen es evidente. Si el pueblo encuentra significado y esperanza fuera de la estructura religiosa que el Estado promueve, su control comenzará a desmoronarse. En este contexto, el cristianismo no solo ofrece una fe diferente, sino también una visión de vida basada en principios que no dependen de la autoridad estatal. Amor, compasión y la promesa de salvación desafían directamente los cimientos del sistema político y religioso vigente. A pesar de la persecución, el movimiento cristiano sigue creciendo. Los creyentes muestran una valentía extraordinaria al reunirse en secreto, utilizar plataformas digitales y convertir sus hogares
en lugares de oración y enseñanza. Este movimiento, caracterizado por su fe inquebrantable y su resiliencia, es un testimonio poderoso del impacto transformador del Evangelio. La decisión de abrazar el cristianismo en Irán no está exenta de riesgos. Para muchos, convertirse en cristiano significa enfrentarse a la posibilidad de perder sus empleos, ser rechazados por sus familias e incluso ser encarcelados o algo peor. Sin embargo, para quienes han encontrado en Cristo una fuente de esperanza y libertad, estos sacrificios valen la pena. La promesa de una vida eterna y una relación con un Dios amoroso es más valiosa que cualquier costo temporal. Esta transformación espiritual va más allá de lo personal. Es un acto de desafío colectivo contra un sistema que ha fracasado en ofrecer justicia y dignidad. Los cristianos iraníes no solo practican su fe en privado, sino que su testimonio se convierte en una declaración de esperanza y una denuncia del sistema opresivo bajo el cual viven. El crecimiento constante del cristianismo en Irán es un recordatorio de la capacidad de la fe para resistir incluso en los contextos más adversos. Este movimiento también sirve como un desafío para aquellos que disfrutan de libertad religiosa en sus países. Mientras los cristianos iraníes arriesgan todo para adorar y seguir a Jesús, muchos en otras partes del mundo practican su fe sin temor, a menudo dando por sentado este privilegio. Este contraste debería llevarnos a una reflexión profunda. ¿Cuántas veces hemos subestimado nuestra libertad para reunirnos, orar y compartir nuestra fe? La valentía de los cristianos en Irán nos recuerda el verdadero costo del discipulado y nos inspira a valorar y defender nuestras propias libertades. El ejemplo de los cristianos iraníes, su coraje y su compromiso inquebrantable con el mensaje de Cristo, es un testimonio poderoso que resuena más allá de las fronteras de su país. Nos invitan a todos a reconsiderar la profundidad de nuestra fe y a valorar las bendiciones que a menudo damos por sentadas. Nos desafía a vivir con más valentía, empatía y propósito en nuestras propias vidas. Como escribió el apóstol Pablo en 2 a Timoteo 3:12, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Para los cristianos en Irán, estas palabras no son una mera enseñanza teórica, representan una realidad que enfrentan cada día con coraje y determinación. A pesar de las adversidades, su fe sigue siendo inquebrantable. Su esperanza permanece firme y su amor por Jesús es profundamente evidente. Como cristianos, tenemos un llamado a apoyar a nuestros hermanos y hermanas que enfrentan persecución alrededor del mundo. Una de las formas más poderosas y efectivas de hacerlo es a través de la oración. La Biblia nos recuerda en Santiago 5:16 que la oración del justo es poderosa y eficaz. Aunque no podamos estar físicamente al lado de los cristianos iraníes, podemos interceder por ellos desde cualquier lugar, pidiendo a Dios que los fortalezca, los proteja y los llene de valor en su fe. Podemos orar para que el Evangelio continúe extendiéndose por toda Irán, llevando esperanza y salvación a quienes aún no conocen a Jesús. Además, podemos orar por los líderes de las iglesias subterráneas que trabajan incansablemente para llevar el mensaje de Cristo en circunstancias peligrosas. Su labor requiere de sabiduría divina y corazones llenos de fortaleza. También debemos pedir que los corazones de quienes persiguen la fe cristiana sean tocados y transformados. La gracia y el amor de Dios tienen el poder de alcanzar incluso los corazones más endurecidos. Nunca debemos subestimar lo que Dios puede hacer. Jesús mismo nos enseñó en Mateo 19:26 que para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Confiamos en el poder de la oración y creemos que Dios está obrando en Irán
incluso en medio de la persecución y las dificultades. Este momento también debe llevarnos a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestra fe. ¿Estamos viviendo con la misma valentía y compromiso con Cristo que muestran los cristianos perseguidos? ¿Estamos compartiendo el mensaje del Evangelio con quienes nos rodean, aprovechando la libertad que tenemos? ¿Estamos agradeciendo a Dios por el privilegio de orar y seguir a Jesús sin miedo? Estas son preguntas que deberían inspirarnos y desafiarnos a vivir nuestra fe con mayor pasión y propósito. Para todos los que escuchan o leen estas palabras, los invitamos a unirse en oración. Oración. Amado Dios, te damos gracias por la libertad que nos has concedido para seguirte y adorarte sin temor. Hoy elevamos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo que enfrentan persecución y sufrimiento por su fe. Señor, pedimos que los llenes de fortaleza, les des ánimo y los rodees con tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Concédeles el valor para mantenerse firmes, incluso frente a la adversidad. Protégelos de todo mal y provee para cada una de sus necesidades. Padre, oramos para que tu palabra continúe extendiéndose por todo el mundo, especialmente en lugares como Irán, donde tantas personas buscan esperanza y verdad. Que muchos corazones sean tocados por tu amor y gracia, y que la luz del Evangelio brille en los lugares más oscuros. Te pedimos que guíes y protejas a aquellos que con gran riesgo han decidido seguirte. Dales sabiduría, perseverancia y que sus vidas sean un testimonio vivo de tu bondad y fidelidad. Oramos para que más personas de todas las naciones, culturas y religiones tengan la oportunidad de experimentar tu amor transformador y la salvación en Cristo. Que sus vidas sean renovadas y que tu reino continúe creciendo en todos los rincones del mundo. Al llegar al final de esta reflexión, permitámonos llevar con nosotros un renovado sentido de agradecimiento, confianza y propósito en nuestra vida. Que nunca demos por sentado el increíble privilegio de poder orar y seguir a Jesús de manera abierta y libre. Es importante recordar siempre a nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo, especialmente aquellos que enfrentan persecución por su fe, y comprometernos a apoyarlos con nuestras oraciones y actos de solidaridad. Mantener la fe viva es un llamado a la acción y a la empatía. Además, reflexionemos sobre cómo la conexión espiritual puede transformar nuestras perspectivas. Según estudios teológicos, la percepción de la presencia divina puede alterar profundamente cómo los seres humanos enfrentan sus luchas. Cuando las personas sienten que Dios está cerca, su capacidad para manejar el dolor y las adversidades aumenta, y la esperanza, incluso en los momentos más oscuros, se vuelve más tangible. Esto nos invita a fortalecer nuestra relación con lo divino y a ser un canal de luz para otros en sus momentos de necesidad. Esto cobra especial relevancia en contextos como el de Gaza, donde las visiones de Jesús han dejado un impacto espiritual significativo en quienes las experimentaron. Estas manifestaciones de la presencia divina brindaron consuelo y una sensación de acompañamiento a aquellos que enfrentan circunstancias extremadamente difíciles. Como señala el teólogo Richard Turner, la revelación de lo divino en momentos de crisis a menudo tiene un carácter profundamente personal y transformador, marcando un antes y un después en la vida de quienes lo experimentan. En la historia bíblica vemos ejemplos claros de esta intervención divina en tiempos de tribulación. En Daniel 3:25, Shadrach, Meshach y Abednego fueron protegidos por la presencia de Dios en el horno ardiente, mostrando que la fe puede ser una fortaleza inquebrantable en los momentos más críticos. De manera similar, las visiones de Jesús en Gaza otorgaron a las personas una certeza tangible de su cuidado y protección divina.
ofreciendo paz en medio del caos y reafirmando que no están solos. Estos eventos nos recuerdan que la fe no es simplemente una idea abstracta, es una fuerza activa y viva que puede sostener y empoderar incluso en las peores circunstancias. Para muchos en Gaza, estas experiencias no solo trajeron consuelo, sino que también encendieron en ellos una nueva llama de esperanza y un propósito renovado. Las visiones de Jesús no fueron solo milagros momentáneos, sino encuentros transformadores que reconfiguraron sus vidas, fortalecieron su espíritu y renovaron su capacidad de soñar con un futuro mejor. Imaginen por un momento lo que significa vivir en un lugar como Gaza, donde cada día está impregnado de miedo, incertidumbre y sufrimiento. En medio de este contexto, encontrar a Jesús en sus sueños no solo trajo esperanza, sino también una paz indescriptible que les ayudó a reconectar con su fe y su humanidad. Estas experiencias les proporcionaron la fortaleza necesaria para enfrentar su realidad, cambiando su perspectiva de vida de manera profunda e inmediata. Otro aspecto poderoso de estas transformaciones es el sentido de comunidad que se ha generado entre los nuevos conversos. Estas experiencias compartidas han creado lazos profundos entre ellos, recordándoles que no están solos y que juntos pueden encontrar consuelo y apoyo mutuo. Este renovado sentido de hermandad es un testimonio de cómo la fe no solo transforma vidas individuales, sino también comunidades enteras, sembrando semillas de esperanza y unidad en los corazones de las personas. En el pasado, muchos de estos hombres se encontraban atrapados en un sentimiento de aislamiento y soledad, mientras enfrentaban sus luchas internas. Sin embargo, la experiencia compartida de encontrar a Jesús cambió radicalmente sus vidas, unificándolos en un lazo fraternal profundo. Esta unión los motivó a reunirse de manera regular, fortaleciendo su fe mientras se apoyaban mutuamente en un entorno de comunidad y esperanza. Este componente comunitario de su transformación evoca la esencia de Hechos 2:42, donde los primeros cristianos dedicaban su tiempo a la enseñanza de los apóstoles, la comunión fraterna, la fracción del pan y la oración. De manera similar, estos nuevos creyentes encontraron fortaleza no solo en su renovada fe, sino también en el apoyo que compartían unos con otros. Por ejemplo, Hasán, quien en un principio se mostraba escéptico y cargaba con dudas profundas sobre su fe, experimentó una revelación transformadora tras su visión de Jesús. Esa experiencia le otorgó un propósito renovado, impulsándolo a participar activamente en las reuniones de su comunidad. Con frecuencia citaba Filipenses 4:13, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece», palabras que no solo alimentaban su propio espíritu, sino que también inspiraban a otros a encontrar valor y esperanza en su camino espiritual. La aparición de Jesús en las vidas de estos hombres trascendió sus transformaciones individuales, impactando también a sus familias y comunidades en formas notables. Muchos de ellos compartieron sus experiencias con sus seres queridos, despertando un interés genuino por el cristianismo entre aquellos que antes eran indiferentes o incluso hostiles hacia la fe. Esto ha generado un cambio significativo en el entorno, sembrando semillas de curiosidad y un deseo colectivo de aprender más sobre Jesús. Este fenómeno no solo ha transformado vidas individuales, sino que también ha comenzado a reconfigurar comunidades enteras. El alcance de estas conversiones tiene implicaciones significativas para la comunidad cristiana global. El hecho de que más de 200 hombres musulmanes hayan abrazado la fe cristiana en un lugar como Gaza es un poderoso testimonio de la universalidad del mensaje de Jesús. Refuerza la convicción de que el amor y la salvación de Dios están disponibles para todos, independientemente de su origen o contexto.
Esto se alinea con la profecía de Joel 2:28, que proclama: «Y después derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones». Más allá de este impacto local, este evento ha unido a la comunidad cristiana global, movilizando iglesias y organizaciones de diferentes partes del mundo para brindar apoyo espiritual y material a estos nuevos creyentes. El apoyo global ha llegado en forma de recursos, oraciones y asistencia humanitaria, un recordatorio de la unidad que define a la fe cristiana. Como dice Primera Carta a los Corintios 12:12-13, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, estos nuevos convertidos se han convertido en embajadores de la fe dentro de sus comunidades. Sus testimonios de transformación y sus vidas renovadas son una prueba viva del amor y el poder transformador de Jesús. Su valentía y fe inspiran a otros, mostrando que incluso en medio de los desafíos más extremos, la luz de la esperanza puede brillar con fuerza, iluminando el camino hacia una nueva vida en Cristo. Están compartiendo sus testimonios, difundiendo el Evangelio y ofreciendo esperanza a quienes enfrentan batallas internas y externas. Este esfuerzo evangélico recuerda la gran comisión descrita en Mateo 28:19-20, donde Jesús instruye a sus discípulos diciendo: «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado». Con esta misión en mente, estos hombres se han convertido en faros de fe, llevando un mensaje de transformación y esperanza, incluso a los rincones más oscuros. La vida de estos hombres ahora es un testimonio vivo del poder renovador de Jesús. Su compromiso y devoción inspiran a muchos a abrirse al mensaje cristiano, explorando una fe que promete luz en medio de las tinieblas. La magnitud de este cambio trasciende las fronteras de Gaza, extendiéndose como un impacto que alcanza corazones en diversas partes del mundo. Como dice 2 a los Corintios 5:17, «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». Este versículo captura la esencia de lo que ha sucedido en Gaza, una renovación completa que transforma vidas desde lo más profundo. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. El sueño en el que Jesús apareció a más de 200 hombres musulmanes en Gaza ha provocado una ola de cambios significativos, no solo en sus vidas, sino también en las de quienes los rodean. Estas visiones aportaron esperanza y propósito a personas que vivían sumidas en la desesperación, atrapadas en la incertidumbre y la violencia que marca la cotidianidad de la región. La fe de estos hombres no solo fue revivida, sino que floreció de maneras completamente nuevas y transformadoras. Consideremos, por ejemplo, a Omar. Antes de su experiencia, Omar había perdido a su familia y su hogar en medio de los conflictos constantes. Esta tragedia lo había sumido en un estado de dolor y desamparo. Pero tras su visión de Jesús, Omar experimentó una paz interior que no había sentido en años. Comenzó a asistir a reuniones cristianas y descubrió una red de apoyo en su nueva comunidad.
Este cambio no solo fortaleció su espíritu, sino que también marcó el inicio de su recuperación emocional y psicológica. Poco a poco, Omar empezó a reconstruir su vida, impulsado por un renovado sentido de propósito. Alí, otro de los hombres que tuvo un encuentro espiritual con Jesús, enfrentaba un conflicto interno derivado de la violencia y el agotamiento emocional. Su visión de Jesús, quien le dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy», Juan 14:27, se convirtió en el ancla de su día a día. Inspirado por estas palabras, Ali comenzó a compartir su historia con otros, alentándolos a explorar la fe cristiana y a encontrar la misma paz que transformó su vida. Estas historias de fe y renovación no pasaron desapercibidas en la comunidad musulmana local. Las reacciones variaron ampliamente, desde la curiosidad hasta el escepticismo y, en algunos casos, la hostilidad. Algunos miembros de la comunidad, intrigados por los profundos cambios en sus amigos y familiares, buscaron entender qué había detrás de esta fe que estaba transformando vidas. Este interés fomentó conversaciones abiertas sobre religión y espiritualidad en un contexto donde el diálogo a menudo es reemplazado por divisiones. Sin embargo, no todas las respuestas fueron positivas. Los nuevos creyentes enfrentaron oposición e incluso persecución por parte de sus familias y vecinos, quienes consideraban sus decisiones una amenaza a las tradiciones religiosas y culturales de la región. Pese a ello, los conversos permanecieron firmes en su fe, hallando fortaleza en pasajes como Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. A nivel comunitario, las historias de transformación de estos nuevos creyentes comenzaron a propagarse, desafiando percepciones profundamente arraigadas y despertando un interés creciente en el cristianismo. Este interés no se limitó a aquellos que tuvieron visiones, sino que también inspiró a muchos que, desde la distancia, observaban las vidas cambiadas de quienes los rodeaban. Estos cambios plantearon nuevas preguntas sobre la espiritualidad, invitando a la reflexión y a un diálogo que podría abrir puertas hacia una coexistencia más comprensiva y esperanzadora. Sel, mensaje de esperanza y propósito que surgió en Gaza, no se limitó a los nuevos creyentes, sino que se extendió a otros que buscaban sentido en medio del tumulto y la incertidumbre. El impacto en la comunidad local fue significativo y multidimensional. La presencia creciente de cristianos en Gaza no solo introdujo nuevas dinámicas en el tejido social de la región, sino que también abrió puertas para el diálogo y el entendimiento entre personas de diferentes creencias. Los nuevos conversos no solo abrazaron su fe, sino que también comenzaron a actuar como agentes de cambio en su comunidad. Organizaron grupos de apoyo donde brindaban ayuda a los necesitados, independientemente de su religión o trasfondo cultural. Estos actos de amor y servicio desinteresado resonaron profundamente, mostrando la esencia práctica del cristianismo y dejando una impresión duradera en muchos. Este enfoque incondicional tocó los corazones de personas que, aunque no compartían su fe, se sintieron inspiradas por la empatía y solidaridad demostrada. Sin embargo, las reacciones de los líderes religiosos locales fueron diversas. Algunos percibieron estas conversiones como una amenaza a su autoridad y al tejido cultural tradicional de la región. Otros, en cambio, vieron en estos eventos una oportunidad para abrir diálogos más profundos sobre la fe y el significado de la espiritualidad. Esta variedad de respuestas subrayó la complejidad y las múltiples facetas del impacto de estas conversiones, reflejando tanto el desafío como la oportunidad que representan para la comunidad local. Los nuevos creyentes también enfrentaron desafíos prácticos y emocionales significativos.
Convertirse al cristianismo en una región predominantemente musulmana como Gaza no solo implica un cambio espiritual, sino también riesgos sociales y personales. Muchos tuvieron que equilibrar su fe recién encontrada con la necesidad de protegerse a sí mismos y a sus familias frente a posibles represalias. Sin embargo, su fortaleza se vio reforzada por el apoyo de la comunidad cristiana global y local, que se movilizó para respaldarlos en sus nuevas vidas. Un ejemplo inspirador de esta resiliencia es la historia de Lila, una abuela que experimentó un sueño con Jesús y decidió abrazar el cristianismo. Su decisión no fue bien recibida por su familia extensa, quienes la rechazaron debido a su nueva fe. A pesar de este rechazo, Lila encontró refugio en la comunidad cristiana local, que le proporcionó un lugar seguro para vivir y el apoyo emocional y espiritual que necesitaba para mantenerse firme. Su historia se ha convertido en un símbolo de la fuerza y la unidad de la comunidad cristiana en Gaza. Además del impacto espiritual, las conversiones provocaron un cambio tangible en la manera en que la ayuda y el apoyo eran distribuidos en la región. Motivados por el crecimiento de los creyentes locales, los misioneros cristianos ampliaron sus programas para incluir no solo orientación espiritual, sino también asistencia práctica. Reconstruyeron casas, proporcionaron atención médica y apoyaron iniciativas educativas, ofreciendo un enfoque integral que resonó profundamente con la comunidad. Esta forma de ministerio, centrada en las necesidades humanas, demostró ser un puente para conectar con aquellos que buscaban algo más en sus vidas. El impacto inmediato en Gaza fue profundo y multifacético. Estas conversiones no solo transformaron vidas individuales, sino que también despertaron curiosidad, generaron diálogo y trajeron nuevas dinámicas al tejido social. A pesar de los desafíos y la oposición, la creciente comunidad cristiana en Gaza se convirtió en un faro de esperanza, mostrando que la fe puede prosperar incluso en los contextos más difíciles. Al reflexionar sobre estos eventos, es inevitable recordar las palabras de Romanos 8:28. Y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo encapsula la esencia de lo que ocurrió en Gaza. Un recordatorio del poder transformador de la fe y la presencia constante de Dios, incluso en medio de conflictos y sufrimientos. Los eventos en Gaza nos muestran que, incluso en las circunstancias más desafiantes, la luz de la esperanza puede brillar, transformando comunidades y renovando el propósito de las personas. La extraordinaria historia de más de 200 hombres musulmanes que experimentaron visiones de Jesús y decidieron convertirse al cristianismo ha capturado la atención global, generando debates, asombro y reflexión en diversas comunidades. Desde el momento en que las noticias de estos eventos milagrosos comenzaron a circular, la historia se propagó rápidamente a través de numerosos medios de comunicación, alcanzando un impacto global sin precedentes. Titulares como "Sueños milagrosos" provocan una masiva conversión en Gaza y "Jesús aparece a cientos en una zona de conflicto", dominaron los principales portales de noticias internacionales durante días. Estas publicaciones no solo narraron la asombrosa naturaleza de las visiones, sino que también ofrecieron una perspectiva renovadora sobre una región a menudo asociada con sufrimiento y conflictos. La narrativa de esperanza que surgió de estos eventos ofreció un contraste refrescante que atrajo la atención de millones. Las redes sociales jugaron un papel crucial en amplificar la historia. Hashtags como "Milagro en Gaza" y "Hay visiones de Jesús" se hicieron tendencia en plataformas como Twitter,
donde miles de usuarios compartieron la noticia, expresaron sus pensamientos y ofrecieron oraciones de apoyo. Esta difusión digital no solo llevó el mensaje a una audiencia global, sino que también proporcionó un espacio para que las personas compartieran sus propias experiencias de fe y se inspiraran en los eventos ocurridos en Gaza. La comunidad cristiana mundial reaccionó con entusiasmo y alegría ante estas noticias. Iglesias y organizaciones cristianas de diferentes países organizaron servicios especiales de oración, celebraciones comunitarias y campañas de apoyo para respaldar a los nuevos creyentes. Estas acciones reflejaron el espíritu de unidad descrito en 1 Corintios 12:26. Si una parte sufre, todas las partes sufren con ella. Si una parte es honrada, todas las partes se regocijan con ella. Este espíritu de solidaridad reforzó los lazos entre las comunidades cristianas de todo el mundo. Desde el Vaticano, el Papa Francisco abordó estos eventos durante un sermón dominical, destacando el poder de la fe para transformar vidas, incluso en los entornos más difíciles. Inspirándose en Romanos 15:13, el Papa declaró: «Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz mientras confían en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo». Sus palabras resonaron profundamente, llevando consuelo y ánimo a creyentes de todas partes. Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Algunos críticos y escépticos cuestionaron la autenticidad de las visiones y la naturaleza de las conversiones. En foros en línea y reportajes de medios se debatió ampliamente sobre la validez de estos eventos, y algunos señalaron posibles intereses detrás de las historias. A pesar de ello, los testimonios consistentes y profundamente emocionales de quienes experimentaron las visiones sirvieron como un poderoso recordatorio de la autenticidad y el impacto de estos encuentros. Además, las organizaciones humanitarias respondieron al aumento de la atención hacia Gaza. Estas entidades aprovecharon la visibilidad de la región para canalizar más recursos y ayuda a las comunidades afectadas. Proveyeron alimentos, suministros médicos y apoyo habitacional, tanto a los nuevos creyentes como a la población en general. Este influjo de recursos no solo abordó necesidades inmediatas, sino que también ofreció un alivio significativo a una región que ha enfrentado múltiples desafíos. El impacto de estos eventos no fue exclusivamente humanitario o espiritual, también tuvo una dimensión teológica profunda. El Dr. Michael Lona, un renombrado teólogo, publicó un análisis en el que reflexionó sobre las implicaciones de estas visiones. En su artículo, argumentó que estas intervenciones divinas son una clara manifestación de la presencia activa de Dios en el mundo. Según el Dr. Lona, eventos como estos son un recordatorio poderoso de la capacidad de Dios para traer luz y transformación, incluso en las circunstancias más oscuras. Citando el Salmo 145:18, destacó: «El Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan con sinceridad». En última instancia, estos eventos en Gaza representan mucho más que una serie de conversiones. Simbolizan una ola de esperanza y transformación que ha resonado más allá de las fronteras de la región. Mientras las conversaciones globales continúan, la historia sigue siendo un testimonio vivo del impacto del amor y la fe en un mundo en constante búsqueda de significado y redención. El Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Este versículo resalta la profundidad de las experiencias vividas por los nuevos creyentes en Gaza y el mensaje universal de la cercanía y la presencia de Dios en las vidas de quienes buscan su verdad. Las redes sociales cristianas y diversos medios produjeron segmentos especiales y documentales que profundizaron en esta increíble historia.
explorando no solo las experiencias personales de los nuevos conversos, sino también el impacto social y espiritual en su comunidad. Estos reportajes no solo documentaron el milagro, sino que también mostraron la humanidad detrás de los eventos, destacando los esfuerzos continuos de apoyo y solidaridad. La respuesta global a los eventos en Gaza ha sido un claro testimonio del poder transformador de la fe. La capacidad de estas historias milagrosas para inspirar y unir a las personas es innegable. Este fenómeno no es aislado. Refleja un despertar espiritual más amplio entre las comunidades musulmanas en el Medio Oriente. En diversas regiones, encuentros transformadores, a menudo descritos como sueños o visiones, están llevando a muchas personas a cuestionar sus creencias tradicionales y a buscar respuestas en las enseñanzas de Jesús. Estos eventos han catalizado cambios personales profundos y han generado discusiones globales, incluso en países como Irán, donde este tipo de experiencias son cada vez más frecuentes. El teólogo y observador Robert Shank describe estos desarrollos como parte de un movimiento espiritual más amplio que está cobrando fuerza en todo el mundo musulmán. En Afganistán, por ejemplo, los cristianos viven en condiciones extremadamente adversas, enfrentando el constante riesgo de persecución por parte del régimen talibán. La amenaza de exposición genera un clima de intenso temor y desconfianza, donde los creyentes deben protegerse contra la infiltración y la traición. A pesar de estos riesgos, un número creciente de afganos están abrazando el cristianismo, impulsados por un deseo profundo de una relación personal y redentora con Dios, una conexión que trasciende los marcos religiosos tradicionales. En Yemen, un país profundamente arraigado en las tradiciones islámicas, la expansión del cristianismo ha sido igualmente sorprendente. Estudios recientes sugieren que el crecimiento de la fe cristiana en Yemen supera al promedio global, un fenómeno extraordinario considerando las crisis humanitarias y las normas religiosas estrictas. En medio de la pobreza, el conflicto y la inestabilidad, el mensaje de esperanza y renovación ofrecido por el cristianismo ha encontrado un eco profundo en muchas personas, proporcionando una luz en medio de la adversidad. Incluso en Arabia Saudita, conocida por su estricta adherencia a la ortodoxia islámica, comienzan a surgir señales de mayor tolerancia religiosa.